Grabando. Somos el grupo número 3, conformado por los integrantes Gabriela López, Adriana Yaque, Ronald Vélez. y Héctor Salazar, mi persona. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es presentar ejercicios de la sesión 1 y de la sesión número 3 como parte del trabajo autónomo. Vamos a empezar. Como la pregunta 1 se la realizó en el salón de clase, vamos a proceder a explicar la pregunta número 2 de la sección 1. Tenemos pregunta 2. El enunciado dice así: una gota de aceite cae en línea recta hacia abajo en el camino desde el motor de un automóvil en movimiento cada 5 segundos. Tenemos que el tiempo es cada 5 segundos. La figura adjunta, que ya la vamos a poner, la figura adjunta muestra el patrón de gotas en que queda en el pavimento. ¿Cuál es la rapidez media del automóvil en esta sección del movimiento? Y nos dan 5 opciones. Literal A, 20 metros por segundo. Literal B, 24 metros por segundo. Literal C, 30 metros por segundo. Literal D, 100 metros por segundo. Y literal E, 120 metros por segundo. Nosotros aquí tenemos la carretera. Y las gotitas de aceite están así. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, acá hay otra, y más acá hay otra. Son 6 gotas de aceite. Más o menos así está la figura. Y dice que todo esto tiene una distancia de 600 metros. 600 metros es la distancia entre todas las gotas. Y dice que el tiempo que pasa entre cada una de las gotas es de 5 segundos. De aquí a acá hay 5 segundos. Y así sucesivamente en cada una de las gotitas. Nos piden calcular la velocidad media. Nosotros por definición sabemos velocidad, en este caso velocidad media, es la variación del vector posición sobre la variación de un tiempo dado. Sabemos que la variación del vector posición es posición final, que serían nuestros 600 metros, menos nuestra posición inicial, que es 0, tomando como sistema de referencia el 0, porque inició desde el principio, ¿no? Y la variación del tiempo sería tiempo final. Aquí hay que tomar en cuenta algo. Dice que cada gotita de aceite cae en 5 segundos. Si nosotros tenemos 6 gotas de aceite, quiere decir que de aquí a acá 5 segundos, de aquí a acá 5 segundos, si sumamos todos los segundos nos van a dar 25 segundos iniciales y empezamos en el tiempo T0. Entonces quedaría así. Y aquí lo único que hacemos es una división sumamente sencilla de 600 metros dividido para 25 segundos. Y esto nos da como resultado 24 metros sobre segundo. Y esta sería nuestra velocidad media. La respuesta correcta es de literal B, 24 segundos. Bueno, ahorita vamos a resolver el problema 3 de la sesión 1. Ya, nos dice, un móvil describe un movimiento rectilíneo. En la figura se representa su velocidad en función del tiempo. Sabiendo que en un instante t igual a 0, el móvil parte del origen x igual a 0. Entonces nos piden realizar la gráfica de la aceleración en función del tiempo. También nos piden determinar el desplazamiento total del móvil hasta el instante t igual a 8 y escribir la expresión de la posición x del móvil en función del tiempo t en distintos tramos por método de integración. Entonces vamos a resolver el primer literal, que es realizar la gráfica de la aceleración en función del tiempo. La gráfica que nos dan es la siguiente. Esa es la gráfica que nos da el problema y nos pide
realizar la gráfica de la aceleración en función del tiempo. Entonces nosotros conocemos que en una gráfica de velocidad versus tiempo, la aceleración es igual a su pendiente. Entonces, vamos a hacer la gráfica. En el primer tramo, desde el punto inicial hasta A, notamos que la pendiente es mayor a 0. Por eso vamos a tener una aceleración positiva. Entonces, realizamos el proceso para calcular la pendiente, que sería 10 menos 0 y 1, el tiempo, menos el tiempo inicial, 0. Y eso nos da igual a 10. Entonces, entre 0 a 1 segundo, la aceleración va a ser igual a 10. Ya. En el siguiente tramo, que es de A a B, notamos que la pendiente de la gráfica nos da 0. Entonces, por ende, tenemos una aceleración igual a 0, que sería entre 1 y entre 1 segundo hasta 3 segundos. Ya. El siguiente tramo es de B a C. Entonces, asimismo calculamos la pendiente desde de B a C, que sería 24 menos 10 sobre el tiempo, sería 4 menos 3 segundos. Esto nos da 14. Ya. Entonces el tiempo 3 a 4 va a ser igual a 14 su aceleración. Más o menos por aquí. Ya. En el tramo de CD sucede lo mismo que AB. La pendiente es igual a 0. Entonces la aceleración también va a ser 0. Que es de 4 a 5 segundos. Bien. Y por último tenemos de D a E. Notamos que la pendiente en este tramo nos tiene que es menor a 0, entonces nos tiene que salir una aceleración negativa. Entonces calculamos la pendiente de D a E y esto nos da 0 menos 24, 8 menos 5, menos 24 tercios, que es igual a menos 8. Menos 8. Bien. Entonces, como habíamos dicho, la pendiente en el tramo de D a E es igual a menos 8. Su aceleración va a ser menos 8 metros sobre el segundo cuadrado de 5 a 8 segundos. Entonces de 5 a 8 va a ser menos 8. Y listo. Ahí tenemos entonces la gráfica de la aceleración versus tiempo, partiendo de la gráfica velocidad versus tiempo. Ahora el literal B nos pide determinar el desplazamiento total del móvil hasta el instante 8 segundos. Entonces para el desplazamiento simplemente hallamos en una gráfica de velocidad versus tiempo, el desplazamiento es igual al área bajo la curva. Entonces en cada tramo tenemos que dividir por secciones para poder hallar el desplazamiento, que es el área de cada una de estas secciones, y luego sumarlos. Aquí sería ya, se va a hacer desplazamiento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Entonces para el primer desplazamiento, pongámoslo como D, ya, de 1. Ya, tenemos que hallar el área bajo la curva del punto inicial hasta, que es un triángulo, entonces vamos a decir que la base es 1 por
por la altura que es 10, dividido por 2. Y esto nos da 5. Entonces el primer desplazamiento va a ser 5. El segundo, un cuadrado. Entonces, aquí tenemos la base 2 y... no es un cuadrado, repito, base 2 y la altura 10. Entonces el desplazamiento va a ser 20. El tercero es este tramo chiquito de aquí. Tenemos que la base de 4, 3, entonces tenemos 1 por la altura, que es 10. Entonces nos va a dar igual a 10. En el 4 tenemos otro triángulo, donde la base sigue siendo 1. La altura es la diferencia de 24 a 10, sería 14. Lo dividimos para 2, nos da 7. En el quinto, un rectángulo con base 1 y con altura 24. Y por último, en el sexto, desde ahí, tenemos otro triángulo con base 3, 8 menos 5, 3, y con altura igual a 24, le dimos para 2. Y esto nos da 36. Entonces finalmente sumamos todos los desplazamientos que sacamos y nos va a dar el desplazamiento total del móvil desde el inicio hasta el instante de 8 segundos. Entonces la suma de todo esto nos da 102 metros. Y esa es la respuesta. Y vamos a proceder a resolver el problema número 3 de la sesión 3. Nos dice que el gráfico velocidad versus tiempo, que se muestra, describe el movimiento rectilíneo de una partícula a lo largo del eje X. Si se conoce que en el instante t0 segundos, la partícula parte del origen x igual 0 metros, entonces determina la expresión del vector posición en función del tiempo para el tramo AB y para el tramo BC. Entonces procedemos con el tramo AB. Sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Correcto. Entonces, lo que hacemos aquí, como deseamos saber la ecuación de la posición, tenemos que integrar esto. Procedemos a despejar de x e integramos. Ok. Al ver la gráfica podemos ver que en el tramo AB existe una velocidad constante y la velocidad es igual a 10 metros sobre segundos. No va a cambiar en el tramo AB. Integramos de ambos lados desde x sub 1 a x sub 2, lo mismo en la parte de aquí de un tiempo sub 1 a un tiempo sub 2. Integramos, esto nos queda así. La velocidad es una constante, entonces sale de esto de aquí. Una vez integrado de ambos lados, nos queda esta expresión de aquí. Como en el ejercicio nos dice que partió de un tiempo 1 igual a 0 segundos, esto de aquí se va a hacer 0. Y también nos dice que partió desde el origen, x igual a 0 metros, esto también se hace 0. Nos va a quedar esto de aquí. Y esta sería la ecuación final para hallar la posición final en un tiempo determinado. Ok, entonces hemos concluido con el tramo AB. Procedemos a calcular la ecuación en el tramo BC. En el tramo BC vemos que existe una aceleración porque hay una pendiente. Entonces, para calcular la pendiente debemos saber esta ecuación. Bueno, ya la saben, y2 menos y1
y x2 menos x1, ¿verdad? Tomando estos dos puntos, aquí el punto sería 5,20 y el punto de acá sería 2,10. Resolviendo esto nos queda una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Con esta misma ecuación de aquí procedemos a hallar la ecuación de esta recta de la siguiente manera. Sabemos que esto de aquí está dado por las coordenadas t, b, t, v. ¿Ya? Entonces, analógicamente, simplemente cambiamos estas variables. Y aquí hemos tomado este punto de aquí como la velocidad inicial y con el tiempo inicial. Entonces, la velocidad inicial sería 20 y el tiempo inicial sería 5 en este tramo de aquí. Resolvemos esto de aquí y nos queda que velocidad es igual a 5t menos 5. Ok, entonces sacamos esto. Hemos sacado de esta recta de aquí. Asimismo, sabemos que la velocidad es igual a la derivada de x con respecto al tiempo. Despejamos de x porque queremos hallar la ecuación e integramos en ambos lados. Nos va a quedar la siguiente expresión. Como sabemos que b es igual a esto, lo que hacemos es reemplazar, ¿verdad? Entonces reemplazamos 5t menos 5 e integramos esto. La integral de esto nos queda 5t al cuadrado sobre 2 menos 5t. Existe el valor de 1t, ¿no? Como es una integral indefinida, debemos incluir la constante de integración. Ahora, a esto de aquí, esta vendría a ser ya nuestra ecuación final, pero no sabemos cuál es la constante de integración, entonces lo que hacemos es escoger estos dos puntos y nos basamos en la gráfica BT. Entonces, cuando tengamos un tiempo de igual a 3 segundos, debemos hallar todo el recorrido, todo el desplazamiento que tiene aquí ya. Esto de aquí se lo puede hacer por áreas, hallamos el área que tiene aquí y esto es 3 por 10, que es igual a 30. ¿En qué tiempo? En el tiempo 3. En el tiempo 3 segundos. Ya ahora nos queda, y solamente despejamos C. C nos queda 22,5. Ya, una vez teniendo todos esos datos, podemos escribir la ecuación sin que le falte nada. Ya, y esta es la ecuación para hallar el desplazamiento en el tramo BC en cualquier intervalo de tiempo. Bueno, empezamos con el integral C que nos pide escribir la expresión de la posición X del móvil en función del tiempo t en los tramos AB y BC. Resolver por método de integración. Bueno, sabemos que la velocidad es la variación del espacio con respecto al tiempo. Despejando, nos queda dx es igual a b de t. Esto lo vamos a integrar. Ya, este dx es posición final menos posición inicial, que es igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo. La posición inicial en el punto A va a ser igual a 5 metros. X es igual a 5 más la integral de t. Ya. La función del tramo AB vemos que es horizontal. Ya. Entonces tenemos que y es igual a 10. Entonces,
x es igual a 5 más la integral de 10 de t desde el tiempo 1 hasta t. Integrando esto nos queda 5 más 10t, que va a ser evaluado de t a 1. Nos queda 10t menos 5. ¿Sí o no? Bueno, luego empezamos para el tramo BC, pero tenemos que tener la posición final, la posición en B. B es igual, está en el pie igual a 3. Reemplazando 3 en T, nos va a quedar que X es igual a 25. Aplicando esta expresión, entonces tenemos que X menos 25, que sería la posición final, B inicial, es igual a la integral de la velocidad. La velocidad de B a C está dada por esta ecuación de aquí. La integral de 14t menos 32 dt del tramo t a 3. Bueno, tenemos que la posición es igual a 25 más la integral de t a 3, 14t menos 32 dt. Entonces que es igual a 25 más, tenemos 7t cuadrado menos 32t evaluado de t a 3, 25 más 7t cuadrado menos 32t. Bueno, vamos resolviendo todo eso. Nos queda más 58. ¿Ya? Esta sería la expresión. Si la evaluamos en 4, t igual a 4, vamos a sacar el área recorrida, sería el desplazamiento total. Entonces tenemos 7, 4 cuadrado menos 32, 4 más 58. Nos tiene que quedar 42. Entonces concluimos que la expresión de A a B es esta de aquí y de B a C es esta de aquí. Gracias.